Llegó el momento tan esperado. La Feria del Libro cumple 50 ediciones y lo festeja acá, en La Rural. Charlas, libros y toda la pasión por la lectura en un solo lugar. Quédate, que estos son los 80. Bueno, estamos acá en el stand de Perú, de los más importantes. La verdad que es una alegría muy grande. Y estamos con... Hola, soy Jade García Won, representante del Ministerio de Cultura. Y bueno, bienvenidos, gracias por visitarnos ya estos últimos días de la feria. Seguimos acá recibiéndolos. Bueno, una de las preguntas que me hice es qué artistas, qué autores vinieron desde Perú para acá. Sí, bueno, hemos tenido una delegación y todavía continúa una delegación de 60 escritores, escritoras profesionales de libros, mediadores. Bueno, al inicio tuvimos a Alonso Cueto, a Giovanna Poraloro, a Renato Cisneros, también ahora mismo está Luis Nieto de Gregory, Augusto Efio, también tenemos a un ilustrador infantil que en este momento está en otra sala, a Mauri Motonetia, o sea, hemos traído, sí, la verdad ya completando estos 60 escritores, escritoras, poetas también. Hemos tenido hace unos días una gala de poesía en lenguas originarias muy bonita y hemos invitado también a varios de autores y autoras argentinas como Claudia Piñeiro, estuvo Dolores Reyes, Inés Garlán, entre otros. Buenísimo. ¿Libros que se presentaron acá, se presentaron oficialmente o ya venían presentándose en distintos lugares o se presentaron directamente para acá? Sí, hay libros que se han presentado como novedad acá, porque recién, digamos, arranca un poco el año editorial, ¿no? Así que hemos traído esas novedades, ¿no? La de Carlos Yoshimito, por ejemplo, ha presentado acá la edición argentina, ¿no? Además, Carlos siendo nuestro Premio Nacional de Literatura. Karina Pacheco presentó también acá como novedad. Sí, en realidad hemos tenido también novedades importantes, más de 35 presentaciones a lo largo de estos días de la feria. Te quería preguntar por la ilustradora, ¿solamente una ilustradora o vinieron varios ilustradores? De ilustradores hemos tenido a Isa Watanabe hace unas semanas, ha estado acá también con varias actividades. Hoy tenemos a Mauri Motoneta. Y bueno, han sido nuestros principales ilustradores, sobre todo infantiles, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la reacción del público argentino al stand todo este tiempo? Bien, estamos contentos con la visita, la recepción del público. Creo que el hecho de que sea Perú el primer país, además invitado, tienen siempre, casi siempre esa conexión, recuerdan a Perú desde la hermandad de Malvinas y eso creo que tienen, no sé si ya como desde el colegio les enseñan esto desde la historia. Nosotros venimos pensando más allá porque las conexiones vienen desde el Capañán, desde el Tahuantinsuyo, ¿no? Y la verdad es que el público ha estado súper emotivo también al ver algunas mesas que han tenido, como lo dice nuestro lema, Caminos que nos unen. Esas mesas también han estado en torno a los caminos que nos unen con Argentina desde la música. Hemos hecho varias mesas sobre la música, ese intercambio de la cumbia, por ejemplo. También desde los lazos literarios, pero también desde la parte artística. Perú ha traído al inicio también todo el componente artístico de la sinfónica, el ballet folclórico, la comida también, varios días y este fin de semana también, por supuesto, las activaciones gastronómicas han hecho que el público esté visitándonos siempre también. Bueno, la verdad que se le dio un puesto muy lindo y sobre todo que han estado invitados de honor, ¿no? Nada más y nada menos. Así que, bueno, nada, quería agradecerle. No, gracias a ustedes y nosotros encantados de seguir recibiéndolo estos últimos días de la feria. Muchas gracias. Gracias. Seguimos acá en Estos son los 80, estamos con Ariel Jamal. Bueno, ¿me podés contar las novedades de la editorial? Como novedades hemos traído bastante. Si empezamos con lo que es terror, los libros de terror que hemos sacado, Penumbria, que es un lindo libro que trata de un portal en una escuela, que
que abduce alumnos y van a una realidad paralela, que eso está andando muy bien, un lindo libro de terror para adolescentes. ¿Todo terror y ciencia ficción están manejando ahora las novedades? Sí, sí, bastante de eso, algo de realidad, digamos, o historia, con el tema de Mortero, que es un perro que participó de la Guerra de Malvinas, y está bueno porque está enfocado para chicos, entonces trata el tema de la guerra, pero de un costado de la solidaridad, de los valores. De la ternura. Exactamente, a través de una mascota, ¿no? Bueno, te quería preguntar por los artistas, o sea, humoristas argentinos. No, hoy tenemos humoristas e ilustradores de muy alto vuelo, ¿no es cierto? Acá en la Argentina siempre es una tradición y es una cultura el tema del dibujo, ¿no? Estaba, bueno, ahí veía Joe Traghetti. Sí, Joe Traghetti, un lindo dibujante, Pepe Angonoa, Claudio Fournier, Adrián Palma, Lucho Luna, y siempre te olvidás a alguno, pero son todos de un buen calibre. Juan Juárez, que anda muy bien con lo que es arte, que no es humorista, pero es artista plástico y anda muy bien. Bueno, todos ellos lo podemos encontrar acá, llama el contenido. Seguro, en el stand 117 del Pabellonazo. Bueno, redes sociales. Editorial Llama el Contenido. En todo. Instagram, Facebook, TikTok. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Buenas tardes, los invitamos a participar en esta conversación, en esta charla, para conocer un proyecto muy particular llamado Rómbulos Literários. Nos podemos invitar y a conocer un poco Portugal por curiosidad y también un poco un autor muy icónico y estructural en la literatura portuguesa. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Gracias por estar acá. Gracias, Isabel, por la invitación. Con mucho gusto. Muchísimas gracias de nuevo a todos los presentes por estar hoy con nosotros. Es un gran placer iniciar una charla con Paula Levalois, docente, pesquisadora y experta en viajes literarias. Paula Levalois ya estuvo con nosotros anteriormente, el 30 de abril, concretamente en una mesa con el escritor Afonso Cruz y Felipe Pinto, de la región Centro de Turismo de Portugal, precisamente para hablar sobre rutas literárias por Portugal, en especial por Lisboa, Coimbra e Óbidos, vistas con ojos de viajero, portanto, conocer un país desde el punto de vista de la literatura. Hoy hablaremos especialmente sobre su proyecto llamado Rómbulos Literários, y que en este caso teniendo Portugal como destino en particular. No es el único destino, ya hablaremos sobre eso. Pero os voy a presentar un poco más y hablar un poco más sobre quién es Paula Levalois. Es licenciada en Letras por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, y tras completar su formación universitaria realizó estudios de posgrado vinculados al periodismo y la comunicación, y durante varios años trabajó en el área de comunicación institucional antes de dedicarse de lleno a proyectos culturales ligados à literatura. Se dedica a la difusión de la literatura a través de la docencia, la coordinación de talleres y la creación de experiencias culturales que vinculan lectura y viaje. Es fundadora de Rómbulos Literários, un proyecto que propone recorrer ciudades y paisajes a partir de los libros y de los autores que los habitaron, combinando cursos, itinerarios literarios y encontros con lectores, escritores. Ha coordinado espacios de lectura y dirigido una librería independiente, siempre con el objetivo de generar comunidades de lectores y de pensar la literatura como una experiencia compartida, que de alguna manera estamos aquí haciendo, ¿no? Su trabajo busca tender un puente entre la experiencia íntima de la lectura y el descubrimiento del mundo. Entre los autores que la inspiran ocupa un lugar especial Fernando Pessoa, que tenemos acá,
cuja obra ha marcado su relación con la literatura y con la ciudad de Lisboa. Es un honor para mí estar acá charlando con ustedes, con Isabel, contándoles de mi proyecto, que bueno, que ya dejó de ser un proyecto para ser una realidad. Vos decías, hablabas de destinos, y para mí Lisboa fue el destino, digamos. Portugal fue el primer destino, el destino con el que inauguramos el proyecto y el destino más querido, puedo decirlo, que tiene mucha historia en mi vida como lectora, ¿no? No es siempre al pensar en el proyecto surgió de mis ganas de compartir Lisboa y la literatura portuguesa. A partir de ahí surgieron otros destinos, pero diría que el corazón del proyecto es Portugal y la literatura portuguesa. Quando e como surgiu Rumbos Literários, que llegó a su creación? Bueno, traje este libro porque todo empezó aquí, ¿no? Si ustedes son lectores de Pessoa y lectores de literatura portuguesa, este fue el inicio de todo, cuando en el año 2000, acá tengo firmado que firmo cada libro con la fecha en que lo leo. En el año 2000 una amiga me regala el libro del desasosiego. En la facultad no tuvimos literatura portuguesa y yo hasta este momento no conocía a este hombre, a este universo, digamos, ¿no? Más que un hombre, un universo. Y cuando me regalaron este libro, sin querer, yo siempre digo que me regalaron un destino, ¿no? Que en ese momento yo no sabía, pero que fue surgiendo poco a poco y yo creo que sí, que fue un destino. Un destino con todo lo que implica la palabra destino. Ahí a mis 30 años conocí a Fernando Pessoa, me enamoré de esa posibilidad, ¿no? Creo que Fernando Pessoa es una posibilidad, es toda pura potencia. Increíble ese hombre, ese universo, esa cabeza, y empecé a leer y siempre con la idea de conocer Portugal en algún momento, pero pasaron muchos años de solamente lecturas y que yo no podía acceder a llegar a Portugal porque tenía hijos chicos, porque era docente, porque pasaban un montón de cosas, pero mientras tanto yo seguía leyendo. Leí otros autores portugueses, por supuesto, leí mucho a Tabucchi, que fue también una apertura hacia el mundo de Pessoa, y en el 2017, o sea 17 años después, logré ir a Lisboa. Me acuerdo que llegué a un lugar que ya era mío, ¿no? Que yo ya conocía y que había conocido durante muchos años a través de la literatura. Un lugar muy querido, muy admirado. Me acuerdo que caminaba y yo conocía el nombre de las calles, ¿no? Sin haberlas visto. Por ejemplo, la Rua de Alecrim, ¿no? Alecrim. Yo la conocía, sabía que era ascendente, ¿no? Que iba a tener que cansarme mientras la caminaba. Así que fue una emoción tan fuerte, ¿no? Ver esa luz que yo ya conocía, los hilos estaban en flor, un perfume, bueno, todo una belleza, fue un reencuentro. Y en ese viaje yo ya trabajaba dando talleres de lectura y escritura y dije, yo tengo que juntar literatura con viaje, yo tengo que hacer que las personas puedan compartir esto que yo sentí, primero accediendo a través de la lectura, ¿no? Del conocimiento tan único que para mí es la literatura, porque nos permite conocerlo desde adentro, ¿no? Desde la voz de sus escritores, desde lo que sus historias, sus pesares, sus luchas. Y entonces, bueno, en el 2017 dije, esto lo voy a hacer para compartir con las personas esta pasión o este amor o este descubrimiento que fue la literatura portuguesa para mí. Y a partir de ahí empecé a planificar el proyecto y el primer viaje a Lisboa fue en el 2024. Una fecha muy especial porque Lisboa ha sido invitada aquí en la feria
Sí, Y me acuerdo que ha sido el año en que nos conocimos también. exacto. Así que ese fue el primer viaje. Fuimos con 12 personas, 12 viajeros. Me gusta llamarlo viajeros, como Saramago, ¿no? En su gran libro Viaje a Portugal. Viaje a Portugal. Así que fuimos y estuvimos una semana en Lisboa, recorriendo las calles con guías que yo digo los mejores guías, ¿no? Con los guías fueron Fernando Pessoa, José Saramago, Antonio Lobo Antunes, digamos, todos los escritores que leímos eran nuestros guías. Agora uma pergunta muito prática. Se refere a determinado momento que, mais que um simples recorrido turístico, Rumbos Literários busca oferecer uma maneira distinta de conhecer uma cidade, ler-la, caminhar-la e compreender-la através da literatura. Significa isso que seleciona autores ou textos que exploram especialmente espaços e territórios concretos? Dado que há várias possibilidades, como los seleciona? En función de la disponibilidad de sus textos en el contexto argentino o de la posibilidad, en caso de autores contemporáneos, de encontrarlos personalmente más tarde. Genial, bueno, yo siempre estamos trabajando en general un año antes, ¿no? Para hacer una curaduría de lo que va después ser el viaje. Y los criterios de selección son un poco los que dijiste. Por un lado, autores cuyos libros sucedan en la ciudad, digamos, que después nosotros podamos decir, bueno, por acá caminó Ricardo Reis, por ejemplo, ¿no? Entonces leemos el año de la muerte de Ricardo Reis de Saramago para ir a conocer al Hotel Braganza y pensar que ahí estuvieron los personajes. Eso por un lado. Después por otro lado, autores contemporáneos que sí podamos, por ejemplo, a través tuyo y a través de la embajada del Instituto Camões, llegar a conocer en persona allá y conversar con ellos y tener una charla y acceder a también que ellos nos cuenten en primera persona qué es la literatura portuguesa, ¿no? Acercarnos a esas obras. Por ejemplo, un autor que yo leo mucho, que me encanta, que es Tavares, contemporáneo, Que tenemos allá su libro. exactamente, sí, está disponible. Bueno, en general no sitúa sus libros en Lisboa, ¿no? Que son lugares como más como distopías o muchas veces lugares que no podemos encontrar como un asidero en el contexto. Entonces a veces los leemos pero no forman parte del programa literario que nos acerca a Lisboa o a Sintra o a Cascais, por ejemplo. E como se eligen las fechas? ¿Coinciden con algún evento literario del destino? ¿Se trata de una época más propicia para viajar en cuanto a la relación calidad-precio? Porque ahora estamos hablando concretamente de cómo llegar allá, ¿no? Y de Claro. Respecto de Lisboa, que es lo que nos atañe hoy, en general es por un tema de fechas propicias, pero no por festivales o por fechas puntuales, sino que digamos que la ciudad no esté colmada de gente, que no sean los meses de verano, que sea más en general junio o septiembre, octubre, ¿sí? En junio, el 13 de junio La locura en es Lisboa, una ¿no? locura en Lisboa. Yo estuve el 13 de junio en las fiestas de San Antonio, una alegría, pero no es tan propicio para estar con la gente, ¿no? Porque lo que buscamos es un poco de paz, tener tiempo para leer, para escribir. Claro, primavera o otoño, sí. A propósito de Santo Antonio, de Santo Antonio de Padua, Sí. es Santo Antonio de Lisboa, porque Exacto. ha nacido en Lisboa y es el santo de la ciudad. En la realidad no es el santo oficial, pero es sin duda el santo popular. Entonces lo celebramos en la locura. 13 de junio es la locura por toda Lisboa. Y Fernando Pessoa nació el mismo día del santo,
y por eso la madre lo nombró Fernando Antonio. Y se sabe que el nombre de pila del santo era Fernando, Antonio no era su nombre. Me enteré hace poco. Vamos a ver un poquito las imágenes del vídeo precisamente del viaje realizado en 2024 para que puedan conocer un poquito. En septiembre de este año, 2024, hice el primer viaje literario a Lisboa y constaté que se propagaba la magia. Nadie resultó indemne a la belleza. El impacto de la emoción de reencontrarnos con lo leído y profundizar en ese conocimiento fue masivo. Nos enamoramos o nos volvimos a enamorar de Lisboa y de su historia, de su gente, su música, su comida. Seguimos la huella de sus escritores, conocimos a quienes escriben hoy en día, visitamos sus museos, sus librerías, leímos, nos emocionamos, nos reímos. Navegamos por el Tajo, miramos a lo lejos, entendimos, fuimos peregrinos. El viaje tuvo fecha de inicio, cuando empezamos a leer juntos 6 meses antes de llegar a Lisboa, pero no hay una fecha que lo cierre, porque lo que vimos, lo que leímos, lo que sentimos, lo que escribimos y lo que dijimos nos modificó para siempre. Somos ahora, parafraseando a Pessoa, del tamaño de lo que vimos y no del tamaño de nuestra estatura. Verificamos que tenemos aquí delante de nosotros con Lisboa una ciudad constantemente subir, bajar, etc. ¿Cuáles son las principales dificultades prácticas para un proyecto de esta naturaleza? La preparación, después cuando se está implementando, ¿qué pasa entre tanto? Creo que la mayor dificultad para mí es conjugar todo lo que tiene que ver con la logística sin un operador, ¿no? Porque yo no trabajo con una agencia de turismo, sino que lo hago todo sola, ¿no? Con una persona que me ayuda, que trabaja conmigo, pero digamos que hay que conjugar todo lo que tiene que ver con lo operativo más lo conceptual y literario. Entonces es conjugar que todo funcione perfecto y que las personas sientan que hay como una relación entre aquello que ven y aquello que leen, ¿no? En coordinar los días, que haya días de mayor intensidad y días de mayor calma, ¿no? Como que creo que lo más difícil es eso, es que todo ese rompecabezas o esas infinitas posibilidades quepan en 7 días, ¿no? Su trabajo busca tender un puente entre la experiencia íntima de la lectura y el descubrimiento del mundo. Durante la pandemia, un periodo marcado por aislamientos de diversa índole, desde el físico hasta el psicológico, pasando por el social, entre otros, hemos asistido a la proliferación de clubes de lectura. Un intercambio que ha sido posible gracias a las nuevas tecnologías, por un lado, pero sobre todo a la disposición para leer, ao tiempo para por fin leer libros. Sí. Todos los días leemos mensajes, correos electrónicos, redes sociales de distinción cada vez más reducida, fragmentados, la palabra cada vez más visual y nuestra atención más intermitente. Pero por otro lado asistimos a la preservación y a la proliferación de clubes de lectura frente al tiempo que nos contamina de nuevo. ¿Cómo observa estos fenómenos actuales? ¿Leemos más libros de hecho tras la pandemia? ¿Leemos ahora un poco más de forma íntima y al mismo tiempo compartida? ¿Qué cambios verifica en este proceso? Yo creo que la pandemia fue un momento excelente para sentir o darnos cuenta de la vorágine en la que vivíamos, ¿no? En la que vivimos. Y esos meses o ese tiempo, con lapsos entre sí, nos dio la posibilidad de pensar cómo podríamos
cómo podríamos tramitar el tema del tiempo, ¿no? ¿Qué es el tiempo? De preguntarnos qué hacemos con nuestro tiempo, qué queremos hacer con nuestro tiempo. Y es verdad que también nos dio la posibilidad de entender que podemos trabajar más virtualmente, y eso proliferó el tema de los talleres de lectura, porque gente de distintos países, de distintas ciudades, pudieron acceder, ¿no?, a charlas literarias, cursos, ¿no?, que en otro momento fue imposible. Yo creo que cada vez es más difícil leer, ¿no? Cada vez el teléfono, las tecnologías nos invaden, cada vez nuestro cerebro se acostumbra más a las interrupciones y las necesita. Entonces creo que la lectura es un acto de resistencia, ¿no? Y los talleres literarios dan cierta obligatoriedad que nos hace que queramos cumplir con la demanda, y entonces nos obligamos a leer, tanto los que los damos como quienes los reciben, ¿no? Esta idea de, bueno, tengo que leer para la semana que viene, entonces encuentro tiempo para cumplir con el taller literario, ¿no? Yo creo que eso es una gran ayuda para los que quieren leer y no encuentran el tiempo. Sumarse a estos clubs de lectura o talleres, que hay muchos gratuitos además, donde nos obligamos, entre paréntesis, a ser fieles con nuestro propio deseo, que es el deseo de leer. Leí muchos años, leí sola, ¿no? Como muchos de nosotros que somos lectores solitarios, pero siempre siento que leer en compañía dice algo, va ayudando a que el libro se llene de significados que a lo mejor nosotros solos no les encontramos, ¿no? Entonces tu lectura, ¿no?, hace que el libro se vaya, yo digo, engordando, ¿no? El libro va engordando y va significando cada vez más, y lo disfrutamos más cuando nos damos cuenta de que había algo que no habíamos advertido y que quizá otro lector sí. Y entonces, bueno, el libro se comparte y se disfruta más cuando es compartido. Yo creo que son las dos instancias, ¿no? La primera individual, en soledad, y la segunda compartida. Inspirada novamente por Pessoa, prepara um novo rumbo literário a Portugal desde el 10 al 17 de octubre, acompañado por alguien muy especial. Quizás vamos a ver la invitación. Entonces voy a pedir, por favor. Lisboa en Pessoa, una ciudad en la voz de su poeta, poesía e historia en un viaje infinito. Si vienes con nosotros, te esperan 7 días infinitos, con sus noches igualmente cautivantes. Te espera el pasado y el presente de una Europa insospechada, plasmada en el cuerpo de Lisboa. Si vienes con nosotros, escucharás en sus melodías la dulzura de la lengua portuguesa, sus 1000 matices, su eufonía seductora. Y en el monasterio de los Jerónimos podrás oír las campanadas con las que ven siempre, y un siempre que se pierde en la bruma de la historia, se evoca a los marineros que partieron sin volver. Puertas adentro, en su vasta sala de sombras, la tumba de Vasco da Gama, en ella y con ella, la memoria de la hazaña pasmosa de los navegantes portugueses. Entre los siglos XIV y XVI hicieron de esa pequeña nación un inmenso imperio que cantó en los Lusíadas Luis Vaz de Camões. El barroco portugués te conmoverá en sus iglesias si vienes con nosotros, y lo hará también la deslumbrante Fundación Carlos de Gulbenkian, donde el arte y la literatura de Portugal son incesantemente celebrados. Todo eso verás y sentirás si vienes con nosotros y con Fernando Pessoa. Leeremos en cada sitio que le evoque su poesía sin igual. Caminaremos por donde lo hizo él, visitaremos una de las casas donde vivió, recordaremos su vida familiar, las calles que recorría,
los sitios en los que trabajó, la mesa del café que fue suya tantos años y los días compartidos, no sin turbulencia con feria ruidosa, la mujer que lo amó sin advertir mientras se vieron que ese hombre era él. Recorrerás, si vienes con nosotros, una ciudad insospechada, multiuca, diáfana y enigmática a la vez. En ella encontrarás, si vienes con nosotros, un espejo en el que reconocerte e interrogarte a la vez. Esta es la propuesta, 7 días infinitos. Si quieres hacer la tuya, escribinos a Paula Evaluar o a rumbosliterarios.com. Te llamaremos, nos reuniremos contigo e iniciaremos hasta el día. Bueno, traje este libro porque son las vueltas de la vida, ¿no? Como los destinos, como dije. Esta fue la traducción de Santiago Kovaldov del libro del desasosiego. La persona que estaba acá en el vídeo. Sí. Y 30 años después, ¿no? Estoy, después de leerlo y de admirarlo siempre, ¿no? A Santiago, le propuse hacer este viaje juntos y me dijo que sí. Así que, bueno, estamos los dos súper entusiasmados. Yo los años anteriores coordino unos cursos previos al viaje a Lisboa y Santiago era uno de los profesores docentes invitados. Y a partir de ahí yo fui a su casa a estudiar con él, a sus grupos literarios y filosóficos, y entonces tengo una relación cercana que nos vemos seguido, y por eso me animé a proponerle este viaje y me dijo, sí, vamos. Así que yo creo que Lisboa, Pessoa y Santiago Kovaldov es como un sueño hecho realidad, ¿no? Esas tres figuras juntas, ¿no? 3 entidades. Santiago es un estudioso, erudito de la obra de Pessoa, pero además siente una profunda pasión y admiración por Fernando Pessoa, y que sea él quien nos abra las puertas del universo llamado Pessoa es un lujo. Entonces, permita citar precisamente un fragmento que Santiago ha traducido del libro de Desasosiego. Amo en las lentas tardes del verano el sosiego de la parte baja de la ciudad, y sobre todo ese sosiego que el contraste acentúa allí donde durante el día Lisboa se hunde en el bullicio. La Rua do Arsenal, la Rua da Alfândega, la prolongación de las calles que se extienden tristes hacia a este desde el sitio donde cesa la Rua da Alfândega, toda la línea fragmentada de los diques mudos. Todo isso acuna mi alma en la tristeza, se me sumo en estas tardes a la soledad del conjunto. Muy lindo. Bernardo Soares. Tendremos la posibilidad de conocer estas calles. Ya verificamos que es necesario calzar algo muy confortable porque Lisboa es una ciudad con un relevo muy accidentado, pero que nos permite a partir de cada ángulo tener una perspectiva muy particular de cada calle. Entonces ganamos en varias vertientes y también nuestra salud física. Sí, yo siempre digo que caminar por Lisboa, uno corre la cabeza, da vuelta la cabeza y se encuentra con una sorpresa, ¿no? Primero que desde cualquier lugar podemos ver ese río que es un mar, ¿no? Es un río que es tan parecido al mar. En algún punto es parecido al Río de la Plata, no por el color, pero sí en esa extensión tan grande y tan, bueno, que desemboca como nuestro río en el mar, ¿no? En Lisboa hay gaviotas, ¿no? Como esta idea de que el mar está tan cerca y se siente el mar. Es una belleza, en cada mirada es una belleza. Yo siempre digo además
que es como una mujer auténtica, Lisboa, que no le teme a mostrar sus cicatrices, sus arrugas, ¿no? Que se muestra auténtica tal cual es. Y eso es de una belleza inigualable. Entonces, para poder hacer esta visita, ¿es posible acordarnos de nuevo lo que podemos hacer? O sea, escribir para su correo. Sí, por supuesto. Es muy fácil. Es mi nombre, mi apellido y rumbos literarios, ¿no? Entonces, nosotros vamos quizás más tarde escribir de nuevo esa información, posiblemente o en el Instagram del Centro de Lengua Portuguesa o de la embajada. Vamos a conferir lo que pueda ser más práctico o en el final para quien quiera quedarse con la referencia. El viaje de los 7 días sería... Bueno, nosotros organizamos un recorrido, una agenda de esos 7 días, donde en general tomamos un tiempo para salir con algún concepto, ¿no? Digamos, qué vamos a ver, qué vamos a entrenar, qué mirada vamos a entrenar ese día. Entonces siempre a la mañana en el hotel, que es un hotel lindísimo literario también, que es el Hotel Lisboa Pessoa, que tiene una biblioteca muy linda. Entonces nos juntamos en la biblioteca y leemos algún texto que nos va a inspirar. Y después luego hacemos recorridos o un recorrido pessoano. Entonces vamos al lugar donde nació, a distintos domicilios donde trabajó o donde conoció, por ejemplo, a Ofelia Queiroz, que trabajaron juntos. Vamos haciendo recorridos por la ciudad, después visitamos librerías, nos encontramos con personajes críticos literarios o escritores, museos. Sí. Y después, en general, todas las comidas de la noche están incluidas. Yo elijo muy especialmente los lugares para que no estén elegidos al azar, sino que tengan que ver con alguno de los escritores a los cuales leemos. Por ejemplo, no sé, La Casa de Alentejo. ¿Por qué? Porque hemos leído a Tabucchi y él estuvo en la Casa del Alentejo en una de sus obras, entonces vamos a comer ahí. O vamos a comer al restaurante Martino de Arcada, porque Pessoa tenía su mesa ahí. Entonces, digamos, todo está pensado para que la experiencia potencie lo leído y que todo tenga que ver con la literatura o con el arte. ¿Sí? 2026. Entonces, vamos a empezar con las lecturas de Pessoa, más o menos en qué altura, ¿cómo estarán programando? Este año el programa le vamos a dar a las personas el listado de obras, pero después vamos a tener 3 encuentros donde vamos a trabajar presencialmente esas obras. Va a ser Pessoa, Saramago y Lobo Antunes, los 3 encuentros. Muy fuerte, entonces. Estamos ahora también con Club de Lectura, haciendo la relectura de 3 novelas de un determinado periodo y reviendo Portugal también en los periodos de la dictadura, en nuestra dictadura del Estado Nuevo. Entonces, la literatura es una forma muy fuerte de entrar en el tiempo, mismo siendo ficción o autoficción, biografía o lo que sea, es un documento muy fuerte, íntimo, que nos permite entrar de una manera que la otra documentación no. Sí, yo creo que siempre, bueno, yo estudié literatura, ¿no? Y es mi vocación y mi profesión, pero digo, no creo que haya otro medio para conocer más íntimamente, intensamente la vida de un pueblo que su literatura, ¿no? Por ejemplo, las obras de Lobo Antunes que tienen que ver con la dictadura de Salazar, ¿no? Como que podemos sentir, vivir desde adentro qué significó eso, ¿no? Ahora tenemos una pequeña sorpresa, Paula. Como estamos hablando de Pessoa, y Pessoa realmente es siempre una sorpresa y muy conocido también por su ironía y por su eclectismo, su diversidad, pensamos que él puede responder algunas preguntas que tenemos sobre nuestra vida, sobre nuestros destinos. ¿Qué
para isso ha sido criado el oráculo de poemas con versos de Fernando Pessoa. Entonces vamos a ver, vamos a pedir a Paula que pense en una pregunta sobre su vida que puede o no compartir. Si voy a poder continuar yendo a Lisboa todos los años de mi vida. Vamos a ver qué dice el oráculo. Sí, pregunta, se sabe contestar por el futuro. Claro. La carta. A ver. Qué lindo. A ver qué dice. Pero a lo mejor lo puede leer, A ver. lo puede leer Isabel porque va a tener mejor pronunciación que yo, ¿no? Escolíamos flores. No sabemos la pregunta, pero sabemos la Sabemos. respuesta. Sabemos. Colhemos flores, pega tu nelas e deixas no colo. E que o seu perfume suavize o momento. E aqui embaixo. Y abajo está que señalar. Perfecto. Recojamos flores, tómalas y déjalas en tu regazo y que su perfume suavice el momento. Creo que Fernando Pessoa me está diciendo disfruta de tu momento, no pienses en el futuro, disfruta de este viaje, claro, disfruta de tu momento, del viaje de Portugal y ya se verá los próximos. Exactamente. Soy muy sabio. Muy sabio. Sí, tiene muy lindas respuestas. Bueno, acá estamos en Estos son los 80, en el stand de Portugal. Un gusto. Hola, bienvenidos al stand de Visit Portugal. ¿Tu nombre? Perdón. Soy Verónica Morelo. Les cuento que la propuesta del stand es una mesa para leer Portugal. Esta mesa, que tiene la forma del país, cuenta con 50 experiencias culturales y literarias. Tenemos referencias al lado del mapa, entonces la gente puede ver estas 50 referencias, estos 50 lugares, que son casas de escritores, bares literarios, circuitos literarios, y también puede ver, por supuesto, las ciudades más importantes del país, y todo lo puede también escanear con un QR y acceder a mucha más información. Qué trabajo, la verdad. Encima son varias, ¿cómo se dice? Varias maderas, una arriba de la otra. Sí, sí, son de diferentes maderas que simbolizan el relieve del país. La charla recién que hablaban de eso. Sí, y la verdad que muy contentos porque la feria está espectacular este año, celebrando los 50 años de la Feria del Libro, así que la gente muy interesada también en Portugal, con muchas preguntas de turismo y bueno, felices. Bueno, redes sociales donde la gente pueda, si quiere viajar o quiere ir en grupos de turismo. Bueno, en Instagram pueden seguir @visitportugal, y también está la red social de la embajada, que es Portugal en Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos en Estos son los 80, en el stand de Portugal. Bueno, un montón de artistas. Yo creo que la primera pregunta, Isabel, era ¿qué artistas vinieron desde Europa para acá? Desde Portugal para acá. Sim, tivemos sobretudo autores, e neste caso dos autores, em concreto Afonso Cruz, que tem publicações acá com Yami, com Calibroscópio, e portanto podemos ver aqui no stand precisamente dois de seus títulos. Há outro que está agotado, perdão, no espanhol, na pronunciação. E portanto é autor e ilustrador também muito conhecido por diferentes tipologias narrativas. Portanto, ele esteve cá del 30 de abril ao 3 de março em várias mesas que compartilhou também com outros autores
hablando precisamente sobre diferentes perspectivas da criação literária, de rutas culturais criadas em espaços, como é o caso de Chaco com Resistência e em caso de Portugal com a região onde vive actualmente em Alentejo, Sozero. ¿Esos escritor, ilustradores vinieron? ¿O es escritor Afonso Cruz, sim, esse autor escritor esteve cá e nesse período. Sí. Também tivemos inicialmente o escritor Walter Ugumem, que esteve cá desde o início da feira, desde em la realidad un poco antes, porque vino a participar también en las jornadas de traducción, una vez que ha sido traducido por un taller de literatura de traducción literaria portuguesa, y estuve participando en las mesas iniciales del 24 hasta el 26 y también más tarde el 1 de mayo, precisamente sobre su obra por un lado, la ilustración o la relación de imagen-texto por otro, y en el final sobre un festival literario importantísimo en la ciudad de Porto, a donde vive también. Bueno, ¿cómo viste la reacción del público argentino con el tema del stand? Te quería preguntar el espacio. En el espacio. Sí. As pessoas se quedam muito curiosas com a Mesa Portugal, portanto, com este espaço físico, com este território. Buscam naturalmente os livros, uma vez que seu objetivo estrutural acaba por ser o livro, enquanto feria de livro, pero se quedam também curiosas para explorar partes do mapa. Esta ideia é precisamente associar a literatura e o território, asociar Portugal como un destino de turismo literario de alguna forma, además de todo que pueda... Como veíamos recién en la charla, que era muy... Sí, es un poco toda esa dimensión, conocer a través de la literatura y las artes interligadas que direta ou indiretamente estão, assim como outras manifestações culturais, de la gastronomia, de la arquitetura, patrimônio, etc. Bueno, entonces artistas que no pueden faltar históricos de Portugal, yo para cerrar. Tanto autores... Que no pueden faltar en una biblioteca de alguien que recién o arranca o capaz alguien curioso, como escuchábamos recién en la charla, alguien que un día decide arrancar con algún escritor Portugal. Empezar a ler autores portugueses. Sí. ¿Cuál recomendás? Sí, Fernando Pessoa es un grande clásico, precisamente, perdón, aquí tenemos quizás una de las referencias. Tenemos también Fernando Pessoa, que es del periodo más modernista, portanto, el inicio del siglo XX. Es muy curioso porque él va a crear diferentes autores. Portanto, ele cria autores como se fuera múltiplo, heterónimos, incluso estabelecendo relações entre eles de cartas, de admiração, de mestre-autor, etc. Este é del período mais moderno e será o autor mais traduzido, o autor português mais traduzido de uma maneira general. Camões é uma enorme referência na literatura portuguesa, é um autor do século XVI, del siglo XVI, que ha escrito uma importantíssima epopeia, Los Lusíadas, a partir da qual, de facto, a língua portuguesa se emancipa completamente como língua literária nesse período. Pero tenemos también los autores que había ahora referido, los contemporáneos, Walter Ugumem, Afonso Cruz. Tenemos Catarina Sobral, una importantísima autora e ilustradora para el público más infanto-juvenil, claro. Y no solamente. Tenemos Gonçalo Tavares, que ha sido referido durante la tertulia. Tenemos aquí varios autores. Una autora importantíssima, também esta é uma de suas obras-primas, La Costa de los Murmúrios. Hay aquí varias posibilidades. La verdad, de todo. Bueno, muchísimas gracias. Ay, perdón, y la grande referencia, el Premio Nobel de la Literatura en lengua portuguesa, José Saramago. Lo estaba guardando precisamente para... Estaba en la charla, estaban hablando... Sí, y por tanto tenemos aquí varios títulos disponibles. Pensé que lo habías nombrado, porque nombraste varios. Sí, iba a llegar allá precisamente.
José Saramago será possivelmente depois de Pessoa, ou ao menos em la narrativa, el autor mais traducido, considerando precisamente esse marco dele enquanto Nobel y por su producción ella misma, naturalmente. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue la cobertura de Estos son los 80 en la Feria del Libro. Espero que les haya gustado. Si llegaron a este punto del video, dale like, compartilo y seguinos, que se vienen mucho más cosas en Estos son los 80.